Buenas tardes, hoy quería hablar de un tema que me deja pensando, además de que el personaje de Joseph Stalin es muy importante en la historia, ya sea en el siglo XX o en épocas más modernas. En fin, comencemos. ¿Quién fue Joseph Stalin? Nacido como Joseph Vissarionovich Zugashvili, en una familia humilde en Georgia. La vida de Joseph estuvo marcada por la pobreza y la violencia. Estudió para sacerdote ortodoxo, una cosa que es un poco cómica, pero después la volveremos a tocar. Pasó mucho tiempo organizando huelgas, robando y pasó tiempo exiliado en Siberia, donde se forjó Stalin, el hombre de hierro. Tras la Revolución Rusa de 1917, Stalin nunca fue el favorito. Además, después de que Lenin terminara como terminó, no era el preferido para seguir con la revolución y sucederlo. Ese lugar lo ocupaba León Trotsky, un marxista, teórico político y figura central en la creación del Ejército Rojo. Sin embargo, Stalin utilizó su cargo de secretario general, aparentemente administrativo, para colocar a personas leales en puestos clave. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin maniobró políticamente para aislar a sus rivales y dejarlos bien cagados. Para 1929, se convirtió en el dictador absoluto de la URSS y en el hombre de hierro comunista. Una pregunta, y una de las cosas más ignoradas, es cómo Stalin llegó a deportar, reprimir y asesinar a varias etnias y grupos étnicos dentro de la Unión Soviética. ¿Cuáles fueron las etnias que Stalin deportó y reprimió? Durante el gobierno de Joseph Stalin, varias etnias fueron acusadas de traición colectiva, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿El resultado? Deportaciones masivas, campos de trabajo y miles de muertes. Chechenos o ingusetios, ¿quiénes son? Son musulmanes del Cáucaso Norte, pastores y guerreros, un pueblo de espíritu independiente y liberal. El gobierno soviético los acusó de colaborar con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. No hubo pruebas masivas individuales. Fue castigo colectivo contra todos los chechenos e ingusetios. En febrero de 1944, en cuestión de días, casi toda la población fue subida a trenes de carga y enviada a Kazajistán y Kirguistán. Miles murieron durante el transporte o en los primeros años de exilio, olvidados y dejados a su suerte. Los tártaros de Crimea, descendientes de los pueblos mongoles y pueblos locales de la zona de Crimea, hablando una lengua turca y practicaban el Islam. Dedicados a cultivo, tabaco y la pesca. También acusados de colaboración, algo muy de moda gracias a la desconfianza y el miedo de Stalin. Fueron enviados principalmente a Uzbekistán. Se calcula que murió entre un 20% y 40% de la población deportada en los primeros años, una cosa horrenda que, al día de hoy, muchas veces se deja de lado. Los alemanes de Volga eran descendientes de colonos alemanes que llegaron a Rusia en el siglo XVIII. La mayoría cristianos católicos y luteranos. Formaron una república autónoma dentro de la URSS, uno de los puntos clave para su deportación más adelante. Eran de los agricultores más grandes y prósperos de la región. Tras la invasión hacia la URSS, Stalin asumió que esta minoría alemana podía ser una quinta columna, ya que eran vistos como un posible foco de apoyo al Tercer Reich en plena URSS, y el miedo ganó más que la razón. Fueron deportados a Siberia y Kazajistán. Los calucos, el único pueblo mongol y budista que habitaba en territorio europeo. Eran pastores nómadas de las estepas cercanas al mar Caspio, famosos por su caballería. Por otro lado, los karacháis y balcanes son pueblos de lengua turca, que vivían en las zonas más altas de Cáucaso cerca del monte Elbrus. Dedicados a la ganadería de alta montaña. También acusados colectivamente y deportados. Dejaré más información al respecto en la descripción. Si aún no te queda claro por qué Stalin hizo esto, aquí lo puntualizo. Paranoia política. Stalin veía traición en cualquier minoría fronteriza. Castigo colectivo como herramienta de control. No se juzgaba individuo por individuo. Se castigaba a pueblos enteros. Control territorial. Al vaciar regiones problemáticas, el Estado podía reestructurar demográficamente el territorio. Mentalidad de guerra total. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el régimen justificaba medidas extremas como seguridad nacional. Quizá deje algunos grupos fuera de este vídeo, pero el comunismo ha jodido a muchos en todo el mundo y también me gustaría hacer un vídeo más extenso sobre la URSS. Stalin promovía oficialmente el ateísmo estatal.
La URSS era un estado comunista, y el marxismo consideraba la religión como una amenaza ideológica. La Iglesia Ortodoxa rusa fue perseguida duramente en los años 30. Iglesias cerradas. Sacerdotes arrestados o ejecutados. Propaganda atea masiva. Líderes importantes de la Iglesia Ortodoxa murieron en celdas. Sacerdotes murieron simplemente por practicar su religión, considerada burguesa por el régimen. Uno de los personajes más importantes de esta época de persecución fue el patriarca Tijón Tijón de Moscú. Fue elegido patriarca justo cuando estalló la revolución de 1917. En enero de 1918 excomulgó al liderazgo soviético por sus acciones contra la Iglesia. La persecución contra Tijón fue un proceso de desgaste físico y psicológico, hecho para debilitar la estructura de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sufrió arresto domiciliario, mientras la URSS confiscaba propiedades eclesiásticas. Los bolcheviques no lo ejecutaron rápidamente debido a su popularidad, ya que podía provocar una revuelta. Murió el 7 de abril de 1925 en una clínica de Moscú, tras meses de presión política y hostigamiento. A inicios de la Segunda Guerra Mundial, se relajó un poco la persecución porque Stalin necesitaba unidad nacional contra Adolf Hitler, pero el control estatal nunca desapareció. Otras religiones, como el Islam en el Cáucaso y Asia Central, también fueron reprimidas. ¿Cuánta gente murió? Las cifras varían según historiadores, pero entre purgas, gulags, hambrunas forzadas y deportaciones, se estima que millones murieron bajo su mandato. Un sistema donde el Estado decidía quién era enemigo, y a veces bastaba una sospecha para sufrir el peor destino. Joseph Stalin murió el 5 de marzo de 1953 en Moscú, oficialmente por un derrame cerebral. Dato curioso y algo tenebroso. Pasó horas en el suelo sin que nadie entrara a ayudarlo porque sus propios guardias tenían miedo de molestarlo. El hombre que hizo vivir a millones con miedo, el llamado hombre de hierro, el hombre más temido de la Unión Soviética y uno de los más influyentes del siglo XX, terminó rodeado de silencio, como cualquier hombre más. Stalin no fue solo un hombre, fue el ejemplo de lo que ocurre cuando el poder absoluto no tiene límites, cuando el Estado se manifiesta en una persona y cuando el comunismo es practicado. Cuando el Estado decide quién merece vivir, la ideología deja de importar, y el miedo se convierte en ley. Para terminar, y en conclusión, el comunismo es mierda. Ñaño, no te vayas, suscríbete y dale like, no seas malo, uy.